¿Sabías que algunos alimentos pueden afectar tu bienestar espiritual después de los 60 años? La Biblia no guarda silencio sobre lo que entra en nuestro cuerpo y sus advertencias siguen vigentes hoy. En 1 Corintios 10:31 leemos: así que ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Este versículo revela una verdad esencial. Lo que consumes en el desayuno no es un acto trivial, sino una decisión con implicaciones espirituales. A medida que envejecemos, nuestra relación con la comida también debe madurar, reflejando obediencia, cuidado y discernimiento. Hoy veremos cómo ciertos alimentos, aparentemente inofensivos, pueden convertirse en obstáculos para quienes desean honrar a Dios con su cuerpo. Te mostraremos cómo identificarlos, qué principios bíblicos aplican y cómo tomar decisiones más alineadas con el propósito divino. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en esta etapa de tu vida? A medida que avanzamos en la vida y cruzamos la frontera de los 60 años, muchas cosas cambian. El cuerpo ya no responde como antes, los ritmos se desaceleran y las señales que antes pasaban desapercibidas ahora se sienten con más intensidad. Lo que antes parecía no tener consecuencias, hoy se transforma en advertencia. Pero lo más importante no es solo el cuerpo que cambia, sino el entendimiento espiritual que empieza a agudizarse. Es como si una voz interna comenzara a decirnos que debemos prestar más atención a lo que hacemos, a lo que decimos y también a lo que comemos. No es casualidad que la Biblia hable de nuestro cuerpo como algo sagrado. En 1 Corintios 6, 19, 20, el apóstol Pablo nos recuerda esta verdad profunda. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esta afirmación no es solo una declaración teológica, es una guía práctica que toca incluso lo que ponemos sobre la mesa cada mañana. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha demostrado interés no solo por el alma del hombre, sino también por su cuerpo. Desde las estrictas leyes alimentarias dadas a Israel hasta los hábitos saludables promovidos en los relatos proféticos, vemos que la alimentación nunca ha sido un detalle menor en el caminar con Dios. De hecho, muchas veces fue la diferencia entre la bendición y la caída. Recordemos a Esaú, quien cambió su primogenitura por un plato de lentejas, un acto de hambre mal canalizado que terminó en un desastre espiritual. ¿Y cuántas veces nosotros, ya en la madurez de los años, cedemos ante lo que nos apetece sin preguntarnos si eso honra o no al Señor? La respuesta no siempre es fácil, pero a partir de los 60 se vuelve urgente. En esta etapa de la vida, el desayuno deja de ser una simple comida y se convierte en un momento clave. Es la primera decisión del día, el primer acto de cuidado o descuido hacia ese templo que es nuestro cuerpo. La ciencia confirma que lo que comemos al comenzar el día impacta nuestros niveles de energía, nuestro estado de ánimo y hasta nuestras capacidades cognitivas. Pero la Biblia lo lleva más lejos. Lo que elegimos consumir puede reflejar si estamos caminando en obediencia o no. No se trata de caer en legalismos alimentarios, sino de desarrollar una conciencia espiritual que nos permita discernir qué honra a Dios y qué no. Jesús mismo demostró que la comida es más que nutrición. Cuando fue tentado en el desierto, el enemigo le ofreció convertir piedras en pan. Él, que llevaba 40 días sin comer, pudo haber cedido sin que nadie lo culpara. Pero su respuesta revela una verdad superior. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esa declaración no solo nos habla del poder de la palabra, sino también de una jerarquía. El alimento físico no debe dominar sobre el alimento espiritual. Después de los 60, esta verdad se vuelve más clara que nunca. Ya no vivimos solo para el cuerpo, sino que cada decisión alimentaria debe estar alineada con el propósito eterno que aún nos queda por cumplir.
Es triste ver cómo muchos creyentes que han caminado décadas con el Señor llegan a esta etapa con enfermedades que podrían haberse evitado. Presión alta, diabetes, colesterol, inflamación. Todos males que en gran parte están ligados a lo que se consume. Y aunque no todos los males tienen un origen alimentario, lo cierto es que gran parte de ellos sí pueden ser combatidos con sabiduría y moderación. ¿Y acaso la Biblia no nos exhorta a tener dominio propio? En Gálatas 5, 22, 23, el dominio propio es listado como fruto del Espíritu. Esto incluye la lengua, los pensamientos y sí, también el apetito. Comer no es pecado, pero dejarse dominar por el placer de comer sí puede convertirse en una barrera para vivir en plenitud lo que Dios ha preparado. Daniel es un ejemplo poderoso de esto. Cuando fue llevado al palacio de Nabucodonosor, se le ofreció comida de la mesa real. Manjares que en cualquier otro momento habrían sido deseables, pero él discernió que no era conveniente contaminarse con aquellos alimentos. Daniel 1:8 nos dice: Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió permiso al jefe de oficiales para no obligarse a hacerlo. Este acto no fue solo una decisión dietética, fue una declaración espiritual. Él entendía que lo que entra al cuerpo puede afectar también la conexión con Dios. Hoy muchos creyentes mayores se ven débiles, sin energía, con la mente nublada y el espíritu apagado, sin darse cuenta de que todo comienza desde la mesa. Por eso, el desayuno no debe ser tomado a la ligera. Es el momento en que decidimos si alimentamos nuestro templo con lo que edifica o con lo que destruye. Muchos optan por comenzar el día con alimentos llenos de azúcares, grasas dañinas o productos altamente procesados. Pan blanco, embutidos, mantequillas refinadas, mermeladas industriales, jugos azucarados, todos elementos que, aunque comunes, afectan el corazón, el hígado, el páncreas y con el tiempo también la mente. Y cuando el cuerpo se debilita, es más difícil estar firmes en la fe. No es casualidad que tantos adultos mayores luchan con tristeza, ansiedad o fatiga espiritual. A veces, el problema no está solo en la oración, sino en la alimentación que no honra al Creador. La sabiduría bíblica no es un simple compendio de normas antiguas, es una guía viva que nos enseña a vivir de forma integral. En Proverbios 3, 7, 8 se nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando obedecemos a Dios en lo que comemos, incluso nuestros huesos reciben fuerza. Esta promesa se vuelve especialmente relevante cuando los años avanzan y los huesos se debilitan. Podría ser que lo que necesitas no es más calcio, sino más obediencia, más fibra espiritual que pan frito. Estas preguntas incomodan, pero también despiertan. El cuerpo refleja lo que el alma guarda, y la mesa revela más de nuestra fe de lo que imaginamos. Cada mañana, al despertar, tenemos una oportunidad de consagrar el día desde el primer acto, el desayuno. Esta no es una idea moderna ni una técnica de autoayuda. Es un principio espiritual que se repite una y otra vez en las Escrituras. Las primeras cosas deben ser para Dios. En Proverbios 3:9 leemos: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Aunque este versículo se refiere al diezmo, el principio aplica también a lo que hacemos en lo cotidiano. ¿Qué tal si comenzaras cada día preguntándote: ¿este alimento honra a Dios? ¿Este desayuno construye mi cuerpo como templo suyo o lo deteriora? Hacer esta simple pausa puede cambiar no solo tu salud, sino tu conexión con el Espíritu. Después de los 60, no estamos en una etapa de descanso espiritual, sino en una estación de mayor claridad. Es aquí donde Dios nos permite mirar hacia atrás, evaluar nuestras decisiones y comenzar a vivir con mayor intención. Ya no hay tiempo para ignorar las señales. El corazón que se acelera con facilidad, la digestión que se vuelve pesada, la energía que no dura. Todas son voces del cuerpo pidiéndonos volver a la sabiduría de Dios. Y en lugar de llenarnos de medicamentos, podemos comenzar por vaciar nuestra alacena de lo que enferma y llenarla de lo que sana.
porque Dios también habla a través de lo que toleramos y lo que evitamos. No estamos solos en esta jornada. El Espíritu Santo nos guía incluso en los detalles. Si aprendemos a consultarle antes de hablar, ¿por qué no aprender a consultarle antes de comer? A veces, lo que más daño nos hace no es lo que está en el plato, sino lo que no está en nuestro corazón. La intención de agradar a Dios incluso en lo simple. Comer con reverencia puede parecer exagerado para algunos, pero los que han aprendido a vivir guiados por el Espíritu saben que no hay decisión pequeña en el reino. Todo, absolutamente todo, puede ser una ofrenda, incluso el desayuno. En la historia de Elías, cuando se sentía agotado y quería morir, Dios no le dio un sermón, le dio alimento. En 1 Reyes 19:5-8 vemos cómo un ángel le lleva pan cocido sobre piedras calientes y una vasija de agua. No fue cualquier comida, fue un alimento enviado directamente del cielo, diseñado para fortalecerlo en su camino. El texto dice que comió y bebió, y con la fuerza de esa comida caminó 40 días y 40 noches. ¿No nos dice esto algo sobre la calidad de lo que consumimos? Y si cada desayuno pudiera ser esa clase de alimento que te sostiene, no solo físicamente, sino espiritualmente, para el camino que aún queda por recorrer. Porque sí, aún hay camino. A los 60 o a los 70, Dios no ha terminado contigo. Aún hay personas que necesitan tus palabras, tus oraciones, tu testimonio. Pero para llegar hasta ellas, necesitas fuerza, claridad y vitalidad. Y eso empieza en la mesa. No con un café cargado y un pan dulce, sino con una oración sincera y una decisión consciente. Comer como quien sabe que su cuerpo es un templo. Desayunar como quien entiende que aún tiene batallas por pelear y promesas por abrazar. Quizás hoy sea el día en que decidas mirar tu desayuno de otra manera. No como una costumbre automática, sino como un acto espiritual. Porque después de los 60, cada decisión cuenta más. Cada alimento puede ser una semilla de obediencia o una puerta al deterioro. Y tú, que has caminado tanto con el Señor, sabes que las decisiones pequeñas muchas veces revelan los compromisos grandes. Que lo que permites en tu cuerpo también habla de lo que toleras en tu espíritu. Hoy puedes elegir honrar a Dios con lo que comes y hacer de cada desayuno un altar donde Él sea glorificado. Y si mañana, antes de tomar el primer bocado, hicieras una oración, no solo para dar gracias, sino para pedir dirección. Porque cuando lo espiritual guía lo físico, entonces el cuerpo se fortalece, el alma se alinea y el día comienza con propósito. No es solo comida, es obediencia, es honra, es vida. ¿Estás listo para transformar tu desayuno en una expresión de fe? Dios ya te dio el cuerpo. Ahora tú decides si lo sigues tratando como un templo o como una carga. Elige con sabiduría, elige con reverencia, y verás cómo incluso después de los 60, tu cuerpo puede ser un instrumento renovado para la gloria de Dios. Hay ciertos alimentos que no solo afectan el cuerpo, sino que también pueden tocar dimensiones más profundas, aquellas que tienen que ver con la sensibilidad espiritual. A veces pensamos que lo que comemos solo impacta nuestra salud física, pero la palabra de Dios nos muestra que hay decisiones tan comunes como el desayuno que pueden endurecer el corazón, apagar la voz del Espíritu y bloquear nuestra comunión con el Señor. Esta verdad no es nueva. Desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios ha sido advertido sobre los peligros de llenarse con lo que no edifica. En Ezequiel 36:26, Dios promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Este cambio profundo que Dios desea realizar en nosotros muchas veces se ve obstruido por un estilo de vida que mantiene endurecida nuestra sensibilidad hacia lo sagrado. Lo que consumimos no es ajeno a este proceso. Al contrario, puede ser parte del problema. Después de los 60, el corazón físico se vuelve más frágil, pero el corazón espiritual tiene la oportunidad de ser más receptivo que nunca. Esta etapa de la vida está diseñada por Dios para mayor madurez, mayor discernimiento, mayor paz. Pero cuando seguimos entregándonos a hábitos alimenticios que intoxican, sobrecargan o adormecen, comenzamos a notar que nuestra percepción espiritual también se debilita. Nos cuesta más orar,
más escuchar, más sentir esa conexión viva con el cielo. No porque Dios se haya alejado, sino porque hemos dejado que nuestro templo se llene de cosas que lo insensibilizan. La Biblia tiene numerosos ejemplos donde la alimentación fue una prueba, una línea divisoria entre la sensibilidad y la dureza espiritual. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los sustentó con maná, un alimento sencillo, celestial, suficiente. Pero ellos menospreciaron ese sustento divino y comenzaron a desear los manjares de Egipto. En Números 11, 5, 6 se lamentan diciendo: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Esta queja no era solo una expresión de gusto por la variedad, era una rebelión del corazón, una nostalgia por la esclavitud que habían dejado atrás. El alimento que Dios les ofrecía no les bastaba, y su deseo desordenado los llevó a rechazar la provisión del cielo. Esta actitud revela cómo ciertos apetitos pueden distorsionar la percepción espiritual. Cuando el corazón está lleno de anhelos desmedidos por lo que no conviene, comienza a endurecerse. Lo que antes era claro se vuelve confuso. Lo que antes era dulce, como la presencia de Dios, empieza a parecer lejano. Esta es una advertencia directa para aquellos que, al llegar a una edad avanzada, siguen aferrándose a hábitos dañinos sin preguntarse si están afectando su capacidad de oír la voz del Señor. La necedad no está en cometer errores, sino en persistir en ellos cuando ya se ha recibido suficiente luz para cambiar. En Deuteronomio 8:3 se nos recuerda que el maná no fue solo un alimento físico. Te humilló, te hizo pasar hambre y luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. El alimento tenía un propósito pedagógico. Alimentar, sí, pero también enseñar. Dios quería mostrarles que depender de Él, incluso en lo más cotidiano, era esencial para mantener el corazón blando y receptivo. Cuando el pueblo rechazó esa enseñanza, lo que ocurrió fue más que una indigestión, fue una desconexión espiritual. Hoy ocurre lo mismo. Hay alimentos que, aunque son aceptables a los ojos del mundo, no edifican al creyente. Alimentos pesados, ultraprocesados, que llenan el estómago pero nublan la mente. Productos llenos de aditivos, colorantes, sabores artificiales que generan placer inmediato, pero dejan un impacto duradero en el cuerpo. Después de los 60, estos efectos se acumulan más rápido. Y lo que empieza como un simple malestar físico puede convertirse en una barrera espiritual si no se trata con sabiduría. Porque el cuerpo y el espíritu no están desconectados. Lo que contamina el uno, afecta al otro. Jesús mismo enseñó que el verdadero alimento debe ser discernido. En Juan 6:27 dijo: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece, para vida eterna. Esta enseñanza no anula la importancia de alimentarse, pero sí invita a mirar más allá del plato. ¿Qué alimento estoy buscando cada mañana? ¿Uno que sacie momentáneamente o uno que me prepare para vivir con propósito? Comer sin conciencia espiritual es una forma de apagar la sensibilidad, porque la alimentación compulsiva, inconsciente, dominada por la costumbre, entrena al corazón para vivir de espaldas a lo que Dios está diciendo. A los 60 años o más, muchos han acumulado no solo experiencias, sino también cargas. El cuerpo pide descanso, pero el espíritu clama por dirección. Y en medio de esa búsqueda, lo que comemos cada día puede ser parte de lo que bloquea o activa la comunión. Algunos alimentos inflaman el cuerpo y también inflaman las emociones. Generan irritabilidad, fatiga mental, insomnio. Todo eso impide la oración profunda, la escucha atenta, la reflexión serena. Dios no nos creó para vivir en un ciclo de agitación y debilidad. Él quiere que nuestro cuerpo, incluso en la vejez, sea una herramienta útil, no un peso que arrastramos. Pero si seguimos alimentándolo como si aún tuviéramos 20 años, no solo lo debilitamos físicamente, sino que también lo alejamos de su propósito original.
ser instrumento de obediencia. En Hebreos 5:14 se nos habla de una capacidad que todo creyente maduro debería tener, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este pasaje no se refiere exclusivamente a la comida literal, pero la imagen es poderosa. Así como hay alimento espiritual sólido, también hay decisiones físicas que exigen madurez. Ejercitar los sentidos incluye aprender a distinguir qué alimentos me ayudan a estar alerta espiritualmente y cuáles me vuelven insensible, pesado, letárgico. Muchos creyentes, incluso después de décadas caminando con Dios, no logran romper con patrones de alimentación que los dañan. No porque no conozcan los efectos, sino porque su sensibilidad se ha ido apagando poco a poco. El estómago se ha vuelto más fuerte que el espíritu, la rutina más fuerte que la convicción, y cuando eso ocurre, lo primero que se enfría es la capacidad de arrepentimiento. El corazón se endurece no de golpe, sino con cada desayuno lleno de decisiones ignoradas. Cada alimento que sabemos que no debemos consumir, pero justificamos. Cada vez que nos prometemos que mañana será diferente, pero volvemos a lo mismo. Así es como el corazón se hace piedra. Pero la palabra de Dios sigue siendo poderosa para quebrantar incluso lo más duro. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta espada no viene para herir, sino para despertar, para mostrarnos que lo que parece pequeño puede ser una señal de algo mayor, que la forma en que comemos revela la forma en que estamos escuchando, que lo que toleramos en la mesa muchas veces es reflejo de lo que toleramos en el alma. Es tiempo de volver a la sensibilidad, no solo emocional, sino espiritual. Y eso comienza por identificar qué alimentos están endureciendo nuestro corazón, no porque sean malos en sí mismos, sino porque están fuera de lugar en una vida consagrada. Cuando Dios hablaba al pueblo de Israel sobre lo que podían y no podían comer, lo hacía para proteger su santidad. Cada ley alimentaria tenía un propósito: formar un pueblo distinto, separado, sano. Hoy, en la gracia de Cristo, no estamos bajo esas mismas leyes, pero el principio sigue vigente. Lo que comemos debe ayudarnos a vivir para Él, no alejarnos de su voluntad. A los que han llegado a esta etapa de la vida, Dios no les pide perfección física, pero sí fidelidad. No se trata de seguir una dieta estricta por temor, sino de desarrollar una obediencia alegre que alcance incluso lo que entra por la boca. Porque lo que entra puede contaminar el cuerpo si no es tratado con discernimiento. Jesús dijo que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, pero eso no anula el llamado a vivir con sobriedad en todos los aspectos. Romanos 12:1 nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un acto de adoración. Y ese sacrificio comienza en lo cotidiano, en el plato que elegimos, en la cantidad que consumimos, en la intención con la que lo hacemos. Hay alimentos que endurecen el corazón porque están conectados a estilos de vida sin control, a emociones desbordadas, a heridas que nunca se sanaron. No es raro que muchos se refugien en la comida para llenar vacíos. Pero después de los 60, esa práctica se vuelve más peligrosa, porque el cuerpo ya no tiene la misma capacidad de recuperación, y el alma necesita más que nunca estar en contacto claro con su Creador. Cada alimento que ingerimos en esa primera comida del día puede ser una herramienta para acercarnos más a Dios o un obstáculo silencioso que nos aleja de su voz. El Señor desea levantar una generación mayor que aún sea sensible, aún dispuesta, aún activa. Una generación que no se haya endurecido por el hábito, sino que se haya mantenido flexible a la guía del Espíritu. Esto solo es posible si dejamos que el Espíritu también gobierne lo que comemos. El desayuno no es un área neutral, es una parte del día donde podemos comenzar escuchando a Dios o ignorándolo por completo.
Si aprendemos a discernir qué alimentos nos ayudan a permanecer atentos, serenos y fuertes, entonces estaremos cultivando un corazón de carne, un corazón que sigue palpitando al ritmo del cielo. Volver a esa sensibilidad es posible. No comienza con grandes cambios drásticos, sino con decisiones conscientes. Elegir lo que edifica, rechazar lo que nos adormece y entender que, incluso en esta etapa, cada día es una nueva oportunidad para vivir en obediencia, porque el corazón no se endurece por la edad, sino por la costumbre. Pero si estamos dispuestos a abrir los ojos, a rendir el apetito, a consagrar la mesa, entonces veremos cómo el Señor vuelve a hablar con claridad, cómo su presencia vuelve a sentirse con fuerza y cómo incluso los desayunos se transforman en actos de santidad. Hay una dulzura que no proviene del cielo, una dulzura que no alimenta el alma ni fortalece el cuerpo, sino que lentamente destruye desde adentro. El azúcar, tan presente en muchos desayunos, ha sido uno de los grandes engaños de nuestra época. Lo que parece inofensivo y placentero se convierte en un agente de desgaste físico, emocional y espiritual, especialmente en quienes han llegado a la etapa de la madurez. Después de los 60 años, cada decisión alimenticia tiene un impacto mayor. Lo que antes se toleraba con facilidad, ahora deja huellas más profundas. No es exagerado afirmar que aquello con lo que inicias el día determina no solo tu nivel de energía, sino también tu capacidad de escuchar la voz de Dios. Cuando comenzamos la jornada con lo que debilita, no solo estamos afectando nuestro cuerpo, estamos comprometiendo nuestra sensibilidad a lo eterno. La palabra de Dios no menciona el azúcar procesado como lo conocemos hoy, pero advierte con claridad sobre los excesos, los placeres engañosos y los deseos que adormecen el discernimiento. En Proverbios 25:16 se nos dice: has hallado miel, come solo lo que necesites, no sea que te hartes y la vomites. Aunque el pasaje menciona la miel, símbolo de algo bueno y natural, la advertencia es directa. Incluso lo dulce puede ser destructivo cuando se consume sin medida. Esta es una enseñanza profundamente aplicable al azúcar que invade tantos alimentos del desayuno moderno. Yogures endulzados, panes industriales, cereales refinados, jugos artificiales. Todos contienen una dosis elevada de este ingrediente que lentamente va endureciendo órganos, elevando la glucosa, afectando el corazón, los riñones y el sistema nervioso. Más allá del daño físico, el consumo excesivo de azúcar también afecta a la mente. El cerebro, al recibir constantemente estímulos artificiales de placer, se vuelve menos receptivo a lo que realmente importa. Lo que antes traía gozo, la oración, la lectura bíblica, el silencio ante Dios, comienza a parecer lejano. La dulzura artificial reemplaza la dulzura de la presencia divina. El alma, al igual que el cuerpo, puede llegar a depender de lo que no proviene de la fuente correcta. Y cuando eso ocurre, la vida espiritual se debilita. Es en este contexto donde las decisiones diarias sobre lo que ponemos en el plato se vuelven decisiones sobre el tipo de vida que estamos cultivando. En la historia del pueblo de Israel, Dios no solo les dio leyes morales, sino también instrucciones alimentarias. Su deseo era formar una comunidad sana en cuerpo y en espíritu. Lo que se permitía y lo que se prohibía no era aleatorio. Había una intención pedagógica detrás de cada mandamiento. Comer era en muchos casos un acto de obediencia. Hoy, bajo la gracia, no vivimos sujetos a esas mismas restricciones, pero el principio permanece. Nuestra alimentación sigue siendo una extensión de nuestra fe. Lo que elegimos consumir cada mañana habla del dominio propio que ejercemos, del cuidado que damos a nuestro cuerpo y del nivel de conciencia espiritual que cultivamos. Romanos 14:17 nos recuerda que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero eso no significa que la comida carezca de importancia. Significa que lo físico debe estar en su lugar correcto al servicio de lo eterno. Después de los 60, el cuerpo comienza a mostrar los frutos de las decisiones pasadas.
Cada órgano habla, cada sistema refleja lo que se sembró. Pero también es una etapa de oportunidad. Aún hay tiempo de cambiar el rumbo, de limpiar el templo, de preparar el cuerpo para una última y gloriosa temporada de servicio a Dios. No se trata de alcanzar una perfección física, sino de recuperar la energía necesaria para cumplir el propósito que aún sigue en pie. Reducir o eliminar el azúcar no es solo una sugerencia médica, es un acto espiritual. Es decirle al cuerpo: no serás tú quien me gobierne. Es declarar con hechos que nuestra alegría no depende de estímulos externos, sino del gozo profundo que solo el Espíritu puede dar. En Gálatas 5:24 encontramos una declaración contundente: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta crucifixión incluye todo aquello que controla sin edificar. La adicción al azúcar es, en muchos casos, un deseo desordenado que se ha normalizado. Lo que comenzó como una preferencia se ha transformado en una necesidad. Pero quienes han sido llamados a la libertad en Cristo no están destinados a vivir bajo la esclavitud del gusto. La madurez espiritual incluye el control de los apetitos. Así como el creyente huye del pecado moral, también puede resistir lo que debilita su cuerpo y su mente. Porque cada parte del ser fue redimida y cada parte debe ser ofrecida en obediencia. El azúcar también tiene un efecto en el estado emocional. Produce altibajos que afectan la estabilidad mental y espiritual. Después de un pico de energía llega el bajón, y con él vienen la irritabilidad, la tristeza, el desánimo. En esos momentos es más difícil orar, más complicado concentrarse en la palabra, más fácil caer en distracciones que alejan del propósito. Esto no es solo una cuestión de salud mental, es una batalla espiritual. El enemigo conoce las puertas por las cuales puede debilitar al creyente, y una de ellas es el descuido del cuerpo. Cuando estamos fatigados por dentro, la tentación se vuelve más atractiva. Cuando el cuerpo está saturado de lo artificial, lo espiritual parece lejano. Por eso es tan importante que el creyente, especialmente en la etapa donde debe ser ejemplo y guía, cuide cada detalle que influye en su capacidad de estar vigilante. Jesús enseñó que debíamos velar y orar para no caer en tentación. En Marcos 14:38 dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta debilidad no es una excusa, es una advertencia. Y esa carne débil se manifiesta de muchas formas, incluso en lo que elegimos para desayunar. Si el primer alimento del día ya nos lleva a la somnolencia, a la irritabilidad o a la falta de concentración, entonces no estamos comenzando desde la victoria, sino desde la vulnerabilidad. Y quienes han sido llamados a ser luz, no pueden permitirse vivir apagados desde las primeras horas del día. Eliminar el azúcar de la primera comida no es legalismo, es sabiduría. Es tomar autoridad sobre una costumbre que ha sido disfrazada de normalidad, pero que en realidad ha robado salud, claridad mental y gozo espiritual a miles de creyentes. Cuando Jesús multiplicó los panes, no ofreció postres. Cuando Dios alimentó a Elías en el desierto, no le dio pastel. El alimento que viene del cielo siempre tiene un propósito: fortalecer, preparar, sostener, nunca adormecer, nunca esclavizar. Esto nos lleva a preguntarnos si lo que consumimos cada mañana cumple ese mismo propósito. ¿Nos fortalece para orar? ¿Nos prepara para servir? ¿Nos sostiene para caminar en obediencia? En 1 Corintios 10:23, Pablo declara: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esta afirmación aplica con claridad a la relación que muchos mantienen con el azúcar. No se trata de vivir con culpa o miedo, sino de vivir con discernimiento. El creyente maduro no busca excusas, busca alinearse con el corazón de Dios en cada área de su vida. Si algo no edifica, aunque sea lícito, no debe ocupar un lugar en la rutina diaria. Y si algo debilita el cuerpo, aunque sea placentero, debe ser examinado bajo la luz de la palabra.
Después de los 60, el llamado a la sabiduría se vuelve más urgente, no por temor a la muerte, sino por la responsabilidad de terminar bien. Cada día cuenta, cada decisión suma o resta. El desayuno, lejos de ser un hábito sin trascendencia, es una oportunidad diaria para demostrar que seguimos eligiendo a Dios por encima del placer. No porque debamos, sino porque queremos, porque hemos probado y visto que el Señor es bueno, porque su presencia es más dulce que cualquier miel, porque su paz es más duradera que cualquier estímulo. Salmos 119, 103 expresa esta verdad con belleza. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esa es la dulzura que permanece. Esa es la que debemos buscar cada mañana. El creyente que quiere vivir en plenitud no puede ignorar las señales. Cuando el cuerpo comienza a fallar, cuando el cansancio se vuelve constante, cuando la mente no retiene lo que antes comprendía, es momento de detenerse. No para buscar un remedio rápido, sino para revisar los fundamentos. Lo que comemos cada día tiene poder. Puede ser parte del problema o parte de la solución. Eliminar el azúcar del desayuno es un primer paso hacia una vida más clara, más centrada, más sensible. No es un sacrificio vacío, es una inversión espiritual, es hacer espacio para lo que realmente edifica. Dios no llama a una generación mayor a retirarse, sino a refinarse. Cada etapa de la vida tiene su gloria, y la gloria de los años maduros es la sabiduría, el ejemplo, la estabilidad. Pero nada de eso se sostiene si el cuerpo está en crisis. Por eso el enemigo ataca con sutileza, disfrazando sus trampas con sabor. Lo dulce se vuelve amargo cuando destruye. Lo placentero se convierte en carga cuando aleja del propósito. Pero aún es tiempo de volver. Aún es tiempo de decidir con conciencia. Aún es tiempo de comenzar el día con aquello que fortalece, que aclara, que honra. Porque el que verdaderamente quiere escuchar a Dios debe cuidar todo lo que afecta su oído espiritual. El azúcar puede estar silenciando más oraciones de lo que imaginamos. Pero la obediencia, incluso en lo pequeño, abre los cielos. Y cuando los cielos se abren, la vida se transforma. Que cada desayuno sea una expresión de dominio propio. Que cada elección sea una declaración de fe. Que cada paso hacia una vida más saludable sea también un paso hacia una comunión más profunda. Así como el altar era purificado antes del sacrificio, purifiquemos también nuestra mesa. Que lo primero que entra al cuerpo sea digno de un templo. Que el placer no suplante el propósito. Que el desayuno sea el inicio de una jornada de honra, fuerza y claridad. Porque la dulzura que edifica no está en el azúcar, sino en la voluntad de Dios. Y esa dulzura, cuando se recibe, no engorda el cuerpo, sino el alma. Hay alimentos que parecen inofensivos, que se han ganado un lugar fijo en las mesas por generaciones, especialmente en la primera comida del día. Se presentan como lo común, lo accesible, lo rápido, lo reconfortante. Pero no todo lo que alimenta llena, y no todo lo que sacia fortalece. Después de los 60 años, el cuerpo ya no necesita cualquier tipo de sustento, sino aquel que construye con sabiduría. El discernimiento se vuelve una herramienta de vida, y aplicarlo a lo que comemos es una expresión concreta de obediencia. No basta con repetir hábitos por costumbre, hay que examinar cada decisión a la luz de la palabra. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando esta verdad se entiende, se transforma la manera de ver el alimento físico, porque hay panes que solo llenan el estómago, y hay un pan que transforma el alma. En muchas culturas, el pan es considerado el centro del desayuno. A simple vista, parece un alimento noble. Pero no es el pan en sí lo que representa un problema, sino su forma moderna, su composición artificial, su consumo sin medida ni conciencia. El pan blanco ultraprocesado, carente de fibra, saturado de aditivos, ha reemplazado el pan original, aquel que se amasaba con cuidado, que llevaba tiempo, que nutría de verdad. En su versión contemporánea, se convierte en un símbolo de lo superficial,
algo que ocupa lugar sin aportar sustancia. Así también puede ser nuestra vida espiritual si no cultivamos discernimiento. Una forma sin fondo, un cuerpo sin fuerza, una apariencia de plenitud sin la raíz de lo eterno. La Escritura enseña que no todo lo que parece alimento realmente edifica. En Isaías 55:2, Dios pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? La pregunta no es retórica, es un llamado al despertar. Muchos invierten tiempo, recursos y energía en prácticas que no traen vida, que no renuevan, que solo llenan por un momento y luego dejan vacío. Lo mismo sucede con los alimentos que comemos sin examinar su impacto. El cuerpo los digiere, pero no se nutre. Se inflama, pero no se fortalece. Y el alma, conectada con ese cuerpo, también comienza a sentirse apagada. Lo que parecía un desayuno común se convierte en un acto que debilita. La madurez espiritual consiste en mirar más allá de lo evidente. A los 60 años o más, la visión del alma debe estar más aguda que nunca. Es entonces cuando se empieza a entender que incluso lo que se come puede ser una forma de obedecer o de resistir. Pablo escribió en 1 Corintios 6:12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta afirmación desafía la actitud pasiva. No se trata solo de lo permitido, sino de lo conveniente. Lo que entra al cuerpo en la mañana puede definir el ánimo del día, la claridad de pensamiento, la disposición al servicio, la firmeza en la oración. Y hay alimentos que, aunque permitidos, no convienen. Son panes vacíos, son carbohidratos huecos, son decisiones sin alma. Los cereales refinados, los panes azucarados, las galletas industriales, todos ellos se presentan como opciones prácticas. Pero la facilidad nunca debe sustituir la verdad. En Proverbios 14:12 se declara: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No se habla aquí de lo abiertamente pecaminoso, sino de lo aparentemente correcto, de aquello que por costumbre, por cultura o por falta de información parece ser bueno, pero conduce al desgaste. Así es el alimento que se consume sin conocimiento, sin reflexión, sin intención. El que solo está ahí porque siempre ha estado, porque no exige esfuerzo, porque no cuestiona. Pero Dios no llama a vivir desde la comodidad, sino desde la convicción. Cuando el pueblo de Dios caminó por el desierto, no se alimentó con el pan de Egipto, sino con el maná del cielo. No era el pan que ellos querían, pero era el que necesitaban. En ese contraste se revela una enseñanza. A menudo se desea lo que agrada al paladar, pero no lo que fortalece el cuerpo. Lo que se ve bien en la mesa, pero no deja vida en las células. Después de los 60, el cuerpo no necesita volumen sino nutrición. No necesita cantidad sino propósito. Comer sin pensar es vivir sin dirección. Comer lo que todos comen es ignorar que fuiste llamado a un camino distinto. Un pan sin sustancia es símbolo de una vida espiritual sin profundidad. Jesús, en su enseñanza más radical sobre el alimento, dijo en Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La intención no era despreciar el alimento físico, sino enseñar que existe una jerarquía. Lo que alimenta el alma tiene que guiar lo que alimenta el cuerpo. Si el alma está despierta, el cuerpo sabrá qué aceptar y qué rechazar. Pero si el alma está dormida, el cuerpo elegirá por costumbre, por impulso, por comodidad. Allí radica el riesgo. Un corazón que ha dejado de discernir ya no distingue entre lo que llena y lo que construye. El pan industrializado está hecho para durar en anaqueles, no para dar vida. Su fórmula busca consistencia, no nutrición. Su sabor es moldeado para enganchar, no para sanar. Esta descripción, más allá de lo físico, representa también el peligro de una vida espiritual basada en lo superficial, lo que no exige, lo que entretiene, lo que se consume sin pensar. Pero el llamado es otro, es a preparar la mesa con reverencia, a comenzar el día con decisiones que nacen del temor de Dios, a convertir incluso el desayuno en una expresión de sabiduría.
porque cada comida puede ser una semilla, y lo que se siembra en la mañana se cosecha en el ánimo, en la mente, en la fe. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió en el Salmo 19:10 que los juicios del Señor son más dulces que la miel y que la que destila del panal. Este tipo de dulzura no inflama ni confunde, edifica, trae claridad, produce gozo sin adicción. El alma que ha probado esa dulzura ya no necesita compensar con alimentos vacíos, porque cuando el corazón se llena de lo eterno, el cuerpo aprende a rechazar lo artificial. Es una transformación silenciosa, pero real. Comienza por dentro, pero se refleja en cada elección. Y se hace más evidente cuando los años avanzan, cuando el cuerpo ya no tolera el engaño de lo insustancial. El reino de Dios no está en apariencia, sino en verdad. Y la verdad requiere profundidad. Así también el alimento. El pan del mundo llena con rapidez, pero deja vacío. El pan que viene de Dios sacia con propósito. No se trata de eliminar todo lo que se conoce, sino de examinar todo con ojos nuevos. De preguntarse cada mañana, ¿esto me edifica o solo me entretiene? ¿Esto me fortalece para el propósito o simplemente adormece el hambre por unas horas? Las respuestas no se hallan en etiquetas ni en modas alimenticias, sino en la oración. Porque quien consulta al Espíritu aún para lo cotidiano, aprende a vivir con sabiduría sobrenatural. El discernimiento se construye con práctica, se cultiva con obediencia y se afirma con cada acto que confirma el llamado. Comer lo que todos comen puede parecer irrelevante, pero quienes han sido llamados a marcar diferencia no pueden seguir patrones ajenos, porque el cuerpo es templo y el templo no se llena con cualquier cosa. Se consagra, se cuida, se honra. En 2 Timoteo 2:21 se dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto incluye lo que se consume. El alimento no es neutral, puede ser parte del llamado o una distracción de él. Al llegar a la madurez, se espera más discernimiento, no menos, más intencionalidad, no resignación, más sabiduría, no rutina. El pan vacío representa lo que se hace por hacer, lo que se consume por no pensar, lo que se elige porque está ahí. Pero cada mañana es una nueva oportunidad para elegir diferente, para decir con acciones que aún se vive con propósito, que cada célula cuenta, que cada decisión suma, que el cuerpo, aunque envejezca, puede ser aún un canal limpio por el cual fluya la presencia de Dios. El Señor no llama a la perfección física, pero sí a la obediencia total. No exige cuerpos perfectos, pero sí decisiones alineadas con el reino. Y si eso comienza por revisar lo que está en el plato, entonces allí debe empezar la transformación, no por vanidad, sino por honra, no por presión, sino por revelación. Porque quien ha entendido que su cuerpo es templo, ya no come por impulso, sino por propósito. Ya no desayuna por costumbre, sino por convicción. Y esa diferencia, aunque invisible al principio, produce frutos que permanecen. El pan que edifica es aquel que da fuerza para caminar en santidad. El pan que confunde es aquel que impide ver con claridad. Cada uno elige cuál poner sobre la mesa, pero solo uno sostiene la jornada con propósito. Y solo uno honra al Dios que sigue hablando, incluso en la manera en que alimentamos nuestro cuerpo. La sabiduría no se mide en años, sino en decisiones. Y en la etapa de la madurez, cuando se ha acumulado suficiente experiencia para reconocer lo que edifica y lo que destruye, el llamado a vivir con intención se vuelve más urgente. El cuerpo, aunque debilitado por el tiempo, sigue siendo instrumento valioso para el reino. Pero para que ese cuerpo pueda sostener el llamado, necesita ser cuidado con discernimiento. La alimentación deja de ser un acto automático y se transforma en una expresión de obediencia. En la Escritura encontramos ejemplos de hombres y mujeres que al cuidar lo que consumían, también preparaban su espíritu para cumplir el propósito divino. Uno de los más poderosos es el de Daniel, quien se negó a contaminarse con la comida del rey y eligió una dieta sencilla,
motivada no por preferencias personales, sino por fidelidad a Dios. En Daniel 1, 12, 15 se narra: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los jóvenes que comen de la porción de la comida del rey. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Esta decisión alimentaria no fue un simple acto de salud, sino un acto profético. Daniel y sus compañeros no buscaban una dieta milagrosa, sino un estilo de vida que reflejara santidad en todo lo que hacían. Y el resultado fue visible no solo en su cuerpo, sino en su sabiduría, su entendimiento y su gracia ante los hombres. Esta es la misma invitación que permanece para quienes han alcanzado la madurez. Después de los 60 años, las decisiones de cada día tienen un impacto más profundo. Ya no se trata de prolongar la vida solo por vivir más, sino de vivir con sentido, con fuerza, con capacidad de influir, enseñar y servir. La dieta del justo no está basada en restricciones externas, sino en la revelación interna de que todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. En 1 Corintios 10:31 Pablo escribe: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es la guía que transforma la forma de comer en un acto de adoración. No se trata de prohibiciones impuestas, sino de decisiones conscientes que nacen del deseo de honrar al Creador con cada parte del ser. Comer con discernimiento no es legalismo, es sabiduría. Y en la etapa de la vejez, esa sabiduría debe manifestarse con mayor claridad que nunca. El cuerpo justo no es el que nunca se enferma, sino el que responde a los principios de obediencia. Cuando la alimentación se alinea con la palabra, el cuerpo comienza a recuperar orden, equilibrio y energía. Se eliminan los excesos, se evita lo innecesario, se prioriza lo natural, lo limpio, lo que verdaderamente nutre. En Salmos 103:5 se dice que Dios sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este rejuvenecimiento no es cosmético ni superficial. Es la renovación del vigor interior que capacita para seguir corriendo sin fatigarse, para caminar sin desmayar. Pero esa promesa se activa cuando se vive desde la obediencia, cuando se busca la voluntad de Dios, incluso en lo cotidiano. La vida del justo está marcada por elecciones distintas. Mientras el mundo corre detrás del placer inmediato, el justo busca aquello que permanece. Mientras otros se alimentan por impulso, él se alimenta con propósito. Y esa diferencia no siempre es visible al principio, pero produce frutos duraderos. El cuerpo comienza a responder con más ligereza, la mente se aclara, el corazón se estabiliza. No porque haya magia en los alimentos, sino porque la obediencia desata bendición. Deuteronomio 28:1-2 lo deja claro. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Esa atención también abarca las decisiones diarias sobre lo que se come. A esta edad, el objetivo no debe ser simplemente evitar enfermedades, sino prepararse para una cosecha espiritual más abundante. Y para cosechar bien, hay que sembrar correctamente. La alimentación es una semilla diaria. Lo que se elige cada mañana define en gran medida el ánimo, la concentración, la estabilidad emocional. Comer lo correcto no es vanidad ni obsesión por la salud. Es una forma de decirle a Dios: aún quiero ser útil, aún deseo estar disponible, aún estoy listo para caminar en tu propósito. Es una oración sin palabras, una declaración silenciosa de disposición y fidelidad. El justo se levanta con propósito. No comienza el día al azar, sino que lo consagra desde lo primero. Y lo primero que entra al cuerpo debe reflejar esa consagración. Una dieta basada en los principios bíblicos no busca satisfacer el cuerpo a cualquier costo, sino honrar el diseño original de Dios. Esto implica alejarse de los alimentos que inflaman, que adormecen, que contaminan,
y acercarse a lo que proviene de la tierra, a lo que requiere preparación consciente, a lo que deja vida en lugar de pesadez. No se trata de imitar dietas modernas, sino de volver a la sencillez del alimento que edifica. En Proverbios 3, 7, 8 se revela una clave poderosa. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta medicina no siempre viene en frascos. Muchas veces está en lo que se decide poner en la mesa. Y ese refrigerio para los huesos es urgente cuando los años pesan. Pero Dios ha prometido renovar al que se alinea con su palabra. Y esa renovación es real, física, tangible. Se ve en la piel, en los ojos, en la energía. Porque quien honra al Señor con sus decisiones también recibe la fortaleza para seguir caminando con firmeza. La dieta del justo es una extensión del corazón obediente. No sigue la corriente del mundo, no se deja arrastrar por el deseo, no se justifica con la edad, sigue el ritmo del cielo, y ese ritmo es ordenado, limpio, poderoso. Comer con sabiduría después de los 60 es reconocer que aún queda camino, que aún hay batallas por pelear, que aún hay oraciones por levantar, y que para eso el cuerpo necesita estar alineado, preparado, rendido, porque el servicio no termina con la juventud, el llamado no se jubila, la obediencia no tiene fecha de vencimiento, y el alimento puede ser parte de esa fidelidad constante que Dios honra con vida, claridad y paz. El inicio del día es más que un momento de rutina, es un acto que define el tono espiritual y físico de todo lo que vendrá. Y cuando se ha llegado a una etapa de madurez, donde cada jornada es un regalo del cielo y cada despertar una oportunidad para glorificar a Dios, el primer alimento que se consume adquiere un valor aún más profundo. El desayuno deja de ser solo una necesidad biológica y se transforma en un altar. Un espacio en el que se consagra el cuerpo, se alinea el alma y se declara una intención: vivir ese día en obediencia. En Romanos 12:1, Pablo exhorta: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta presentación comienza desde los primeros minutos, desde lo que se decide colocar en la mesa. Comer puede ser un acto de adoración. Cada elección, por sencilla que parezca, revela la orientación del corazón. Si se opta por lo fácil, lo rápido, lo insustancial, también se está aceptando comenzar el día sin intención, sin dirección, sin reverencia. Pero si la decisión se toma con discernimiento, si se consulta al Espíritu antes de ingerir lo primero que aparece, entonces incluso ese momento tan cotidiano se convierte en un acto de fe. No es el alimento en sí lo que santifica, sino la disposición del corazón que lo elige. En 1 Tesalonicenses 5:23, la Escritura declara: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta santificación abarca cada parte del ser y comienza en los actos más simples. El desayuno, cuando es tratado como altar, se convierte en una puerta abierta al cielo. No se trata solo de evitar lo que daña, sino de acercarse con humildad a lo que edifica. Así como los sacrificios antiguos requerían preparación y pureza, también el cuerpo debe recibir solo aquello que fortalece y honra al Creador. En Eclesiastés 9:7 se dice: anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. La clave está en la actitud. No se exige tristeza ni restricciones por temor, sino discernimiento por amor. Comer con gozo no significa indulgencia, sino gratitud, y esa gratitud se expresa al cuidar lo que se ha recibido. Cuando el creyente convierte la primera comida del día en un acto de comunión, el resto de la jornada fluye con propósito. No hay confusión, porque el día comenzó en orden. No hay pesadez, porque el cuerpo fue respetado. No hay apatía, porque el espíritu fue activado. Es entonces cuando incluso el desayuno se convierte en una ofrenda viva, no por obligación, sino porque el corazón ha comprendido que todo,
Absolutamente todo puede ser para la gloria de Dios. Llegar a los 60 no es el cierre de una etapa, sino la apertura a una dimensión más profunda de propósito. Ya no se vive por inercia, se vive por dirección. Cada elección diaria se convierte en una afirmación de fe. Y el desayuno, lejos de ser un acto automático, puede transformarse en una declaración espiritual. No se trata únicamente de lo que se evita, sino de lo que se cultiva: templanza, reverencia y visión. El cuerpo ya no es solo un recipiente, es instrumento afinado para expresar la voluntad de Dios en la tierra. Por eso, más que vigilar lo que entra, es tiempo de sembrar lo que permanece. Esta etapa no exige rapidez, sino precisión. No necesita cantidad, sino profundidad. Y cada mañana es la oportunidad de establecer un pacto renovado entre cuerpo y espíritu. Un pacto que dice: viviré esta jornada no desde el cansancio, sino desde la honra. La sabiduría no se mide por los años cumplidos, sino por la intención que sostiene cada acto. Y cuando incluso lo que comes está alineado con lo eterno, entonces todo lo demás encuentra su lugar. Lo sencillo se vuelve sagrado y lo cotidiano, terreno fértil donde Dios puede seguir hablando.